apoyo para generar la mayoría de la información. De hecho, es un libro que puedes obtener en internet de forma gratuita, o si tienen la oportunidad más tarde, como eso a las 3, 4 de la tarde, si les pediría de favor que alguien me recuerde, o si tienen, que alguien me recuerde para enviarle el archivo por WhatsApp y ya se rolen el libro. Ese libro va a trae el 90% de la información que vamos a estar revisando en el cuatrimestre. Y es un libro que a criterio de un servidor es de los mejores en este aspecto. Reitero, no es el que tiene la verdad absoluta, es un libro que a mí me gusta, porque es un libro bastante digerible y un libro muy completo, porque aborda la gran mayoría de los temas, pero no por eso significa que sea el libro que tiene la verdad absoluta. Si ustedes eligen otras fuentes de información, créanme, no tengo ningún inconveniente, esa es la finalidad es la finalidad de nuestra materia. El tema de que aprendan a investigar, cómo se integra una investigación, cuáles son los elementos de una investigación. Por ejemplo, hablando de las personas que les interesa el tema de la investigación o que se empiezan a titular por tesis o tesina, no sé si tengan en algún momento algún tema en mente o cuál es el tema sobre el que quieren innovar. Pues a mí, en mi caso particular, yo creo que conforme vayamos avanzando en la maestría, pues ya ahí uno ya va a escoger hacia dónde quiere uno inclinarse. Yo le soy sincera, a mí, mi primer título que tomé fue en la Casa de la Cultura Jurídica, en IJA, en el Instituto de Justicia Alternativa, nos dieron la oportunidad y nos dieron la opción, teníamos que hacer una tesina, o una tesis. Bueno, aquí la tengo, de hecho, me costó un poco de trabajo, la verdad es que fue mi primera tesis, entonces sí fue así como que algo, y eso que nos dieron un curso, pero obviamente pues busca uno un asesor, ¿verdad? No sé si acá sea el caso en la escuela, que nos vayan a poner algún asesor. Pero, no es que la escuela se los ponga o ustedes los eligen. Ok. Más bien así como llegas y ponerlo, no. Es que hay veces que los mismos maestros pueden ser asesores, por eso es a lo que me refería. Sí, en su momento se les va a dar la opción a las personas que elijan hacerlo por tesis, que ellos mismos elijan, en este caso, a su sinodal, o en este caso a su asesor de tesis. Es el que les va a estar acompañando para llevar a cabo o desarrollar su trabajo de investigación, que creo que es una persona o es el elemento o es el pilar de tu trabajo de investigación, porque a final de cuentas el trabajo de investigación pues, es una proyección del pensamiento del alumno y la formación del asesor, en este caso de la persona que te está apoyando por la tesis, porque es el que te le va a dar visto bueno a la tesis. Digo, yo en su momento soy así como muy especial en el tema de las, en el tema de la revisión de documentos, sí soy un tanto cuanto especial. Y obviamente por la formación que tenemos como abogados, eso implica que sea todavía mucho más complicado o más rígido al momento de estar revisando la información. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el hecho de cambiarle una coma, un acento, un punto, cambia completamente la acepción de una palabra, una frase, una oración. O sea, no se le da el mismo contexto o le cambias completamente el contexto que le querías dar. Porque muchas veces, y yo lo comparto y coincido con la mayoría de las personas que me dicen, muy distinto cuando tienes la idea en la cabeza a cuando lo bajas al documento, ¿sí? Muchos de nosotros no tenemos la cultura de leer y releer el documento. Pensamos que creemos que como tenemos la idea plasmada y la bajamos, es la idea correcta. Yo la mayoría de las veces, casi siempre, utilizo uno de dos, o reviso 2 o 3 veces el documento o le pido a compañeros que me apoyen a revisar el documento. ¿Por qué? Porque te van errores. Muchas veces no te das a entender. O sea, tú piensas que sí te entiendes, pero es porque tú desarrollaste la idea, no porque necesariamente sea lo más digerible. Entonces le puede pasar un documento, o no sé si les ha tocado a las personas que se dediquen a litigar o que sean servidores públicos que les toca redactar documentos, que a veces les preguntan de, oye, ¿y qué quisiste decir aquí? Porque a veces te pierdes en tu discurso y pierdes el objetivo principal que es transmitir un mensaje.
En este caso, el receptor del mensaje no llega a entender que si bien tú lo entiendes porque tú lo tienes la idea en la cabeza. Y tú llenas los huecos que te hacen falta, que le hacen falta a la otra persona para complementar. La otra persona no tiene ese contexto. Ustedes sí. Digo, a todos nos ha pasado. ¿O no? Sí, de hecho, cuando yo estaba en el juzgado familiar, bueno, y aparte cuando di clases, yo les comentaba a los alumnos que ellos deben de argumentar como si ellos fueran los jueces, porque no es lo mismo que como usted muy acertadamente lo dijo. Uno piensa que pues uno lo entendió, pero llega un momento que estás tan agobiado que necesitas darte un espacio y dejar ya el documento, porque estás cambiando información, entonces ya la idea que tú querías darle al juzgador ya no llega de tal manera. Le pongo un ejemplo, le estoy ayudando a una amiga a un permiso para que acercara a su menor al extranjero y yo manifiesto en el escrito inicial, es una jurisdicción voluntaria, y yo le menciono al juzgador que el motivo por el cual necesita viajar. Lo narro en el escrito inicial y le menciono que toda vez que el papá de la menor no se encuentra por ningún lado, derivado de un divorcio y el señor pues se fue, ¿no? Entonces, menciono también que ese trámite se llevó a cabo en tal juzgado, hago como una narrativa de hechos para que, y bajo protesta de decir verdad, y por si quisieran corroborarlo, bueno, pues vete o solicítame las copias certificadas para, ¿por qué está solicitando el permiso del juez? Porque el juez en algún momento tiene que suplir la ausencia del papá para el permiso. Totalmente. Entonces yo le manifiesto que el permiso es para que viaje en plan vacacional por su interés superior del menor, y le digo que se va a ir a Estados Unidos de vacaciones, y le digo las fechas tentativas que son julio-agosto, pero a reserva de que él le otorgue el permiso, y luego le menciono que no cuenta con pasaporte y visa y argumento en base a los requisitos que se piden en el consulado mexicano y el americano. Me contestan y me dicen en la primera requerimiento, manifiéstame a dónde pretendes viajar con tu menor. Y en el segundo requerimiento, manifiéstame si tu menor cuenta con pasaporte o visa. Y el tercer argumento, manifiéstame qué fecha exacta pretendes viajar. O sea, si ya lo estás manifestando en tu escrito, a eso es lo que llevo de que no, o las personas que ponen como secretarios, que no están capacitados y que no leen bien y por eso interpretan de diferente manera. No, ni siquiera a los secretarios, voy a desde los auxiliares, porque por ejemplo en muchos divorcios que me ha tocado llevar o en juicios intestamentarios, que a pesar de que hacen la manifestación desde el escrito inicial de demanda de que bajo protesta sirve haces de su conocimiento que no existen menores, incapaces, bla, 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 te requieren para que lo aclares. En las de divorcio por mutuo consentimiento, o perdón, en las de divorcio por contencioso, dice, el último hogar conyugal que estuvo fue sin embargo ya no vive, ya viven en domicilios separados. Te requieren de que dime cuál fue el último domicilio conyugal, digo, a ti también te ha de tocar escuchar de ese tipo de asuntos. O a veces, por ejemplo, me ha tocado en este tiempo de pandemia que están aventando muchas causalidades de instancia. Cuando, por ejemplo, si tú promoviste en octubre del año pasado, si bien es cierto, la dice que son 180 días naturales, pero pues obviamente cuando emiten el acuerdo de suspensión de labores en enero, obviamente ese mes y medio pues es suspensión total de labores. Y lo están contando como días naturales y me ha tocado ahorita conocer muchísimos casos de eso, incluso el año pasado también me tocó conocer asuntos de ese tipo, porque se quieren quitar chamba de encima. Digo, la mayoría o mucho personal que trabaja en dependencias públicas busca el cómo no y busca cómo quitarse la chamba de encima. Definitivamente yo también en su momento fui funcionario público y también entiendo que la carga de trabajo te agobia y te supera, pero también no tiene que ser a costa de los usuarios. O sea, en muchas ocasiones, o incluso me tocó escuchar desde el año pasado que empezaron a hacer el cambio de jueces y de secretarios, o el movimiento de personal de juzgado, mucho personal que está, o juzgados, o hasta la fecha hay juzgados que están colapsados.
porque tienen una organización pésima, titulares pésimos también en la administración y digo, hay muchas circunstancias extraordinarias que no dependen completamente de uno como abogado. Y más, porque pues, a final de cuentas los clientes piensan que el problema es de uno. Ahora bien, con respecto a esto, o más bien regresándonos al punto que nos interesa, a los elementos, si bien es cierto, esos son los elementos, que son los elementos en su momento para el desarrollo de una tesis o una tesina, según lo elijan y si lo eligen, pero de igual forma siempre les va a funcionar para el tema de cualquier tipo de investigación que quieran hacer. Incluso si en algún momento de su vida les interesa escribir un libro, es exactamente el mismo proceso, porque en su momento van a tener que llevar desde el tema de estadísticas, encuestas, hay otros elementos que más adelante les tocará derecho comparado, o sea, también puede darse el caso. Porque a final de cuentas, recuerden, yo por ejemplo, lo que siempre creo que se los comenté en la sesión pasada, que ustedes cuando llegan a maestría, ya ustedes, este es el punto donde se enseñan a investigar y el doctorado se dedican a investigar. Aquí el punto primordial no es como en la licenciatura, que yo les facilito toda la información, únicamente yo les doy las herramientas, compartimos, explicamos y avanzamos al siguiente punto. Hay muchos elementos o muchas cosas que ya tuvimos que haber visto en licenciatura, se van a repasar obviamente, pero la clase y la investigación la llevan ustedes. Que sí les pediría que se pongan al corriente las personas que no alcanzan a agotar su actividad, la desarrollen para que vayan empatando y vayan cumpliendo con las actividades que tenemos. ¿Alguien más tiene algo de los elementos del proyecto de investigación? ¿Nadie? ¿Puedo pasar que sigue? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Cuál es el concepto del proyecto de investigación? Yo lo que investigué dice que se denomina un proyecto de investigación a un plan que se desarrolla previamente a la realización de un trabajo de investigación. Su objeto es presentar de manera metódica y organizada un conjunto de datos o información de toma o de un problema para formular una hipótesis encaminada a una solución. Bueno, ahí sí voy a discordar un poquito porque la hipótesis puede ser ese positivo o negativo. O sea, porque al final de cuentas puedes llevar toda tu investigación a tratar de acreditarla y resulta que es todo lo contrario, que obtienes una hipótesis negativa. Acreditas que no es Claro, cierto tu punto. Digo, ha pasado, ¿eh? De que ya es tu sí, proyecto de claro. investigación y tu hipótesis es reafirmar o acreditar un punto. Y al final te das cuenta de que no, el punto es completamente lo contrario, significa que está mal la tesis. Sí, porque al final de cuentas es un estudio de algo que todavía está ignorado, apenas lo vamos a descubrir. Por eso, pero está mal tu tesis si sale una hipótesis negativa o si tu resultado es una hipótesis negativa. Perdón, ¿no lo escuché? Si está mal el hecho de que tu resultado sea una hipótesis negativa. No, al final de cuentas es una investigación. Exactamente. Acreditaste algo, ¿no? Lo contrario de lo que Es pretendías correcto. acreditar, pero lo acreditaste. Únicamente tendrías que cambiar el enfoque entonces de tu tesis. El justificar, Así o es. le puedes cambiar el nombre en vez de acreditar la existencia de Guille, la justificación del por qué Guille no es dable darse, y en su momento sería manejar un título del proyecto. Pero la tesis es correcta, la investigación es correcta. Porque al final de cuentas puede ser positiva, puede ser negativa, pero al final de cuentas acreditaste algo o creaste conocimiento de forma negativa, pero lo creaste. Porque, por ejemplo, hablando de un punto
o alguna reforma que pretendas, que ya ahorita eso está muy trillado, pero vámonos abordando. Por ejemplo, este, tu tesis puede abordar el tema de la viabilidad del aborto con presupuesto público. Llevas a cabo toda una investigación para acreditar la viabilidad del aborto mediante el presupuesto público, pero al final dices, el Estado no tiene dinero, no se ha modificado la Constitución, la esencia de los derechos humanos, o el primer derecho porque funda los derechos humanos es la vida, la libertad, bla, 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 bla. Entonces no es darle el tema de lo del aborto, por darte un ejemplo. Y ya resultó una tesis negativa. Así es. Pero pues investigó y salió un resultado, es lo importante, ¿no? Exactamente, entonces dices, no es viable por estas circunstancias y que está mi investigación. Digo, porque en muchas ocasiones la gente se frustra porque tiene esa mala percepción de que el hecho de que salga una tesis negativa, una hipótesis negativa, el trabajo de investigación está mal. Pues es porque también en ocasiones están mal asesorados por su asesor de tesis. Para que tengan mucho cuidado al momento en que vayan a elegir su asesor de tesis, si es su deseo titularse mediante este mecanismo o el mecanismo que usted lo elija. Pero sí, cuando ya acaba una investigación, siempre traten de buscar puntos de vida discordantes a los suyos que les debatan ese proyecto. O sea, no vayan a buscar personajes paleros que digan, no, sí, tú échale ganas, más muy bien. No, busquen personas que ataquen su tesis, que busquen cómo fastidiarla, cómo ponerle trabas. Esas opiniones son las opiniones interesantes y las importantes, porque te dan en los puntos débiles de tu trabajo de investigación. No necesitas reforzar, cómo lo vas a reforzar y qué es lo que pretendes acreditar. ¿Va? Sí, es como motivar a la investigación, más Sí, aún. pero busquen elementos que lo ataquen, no elementos de que no, si está muy padre tu investigación, no, es que sí, está muy completo, o sea, eso no te apoya en nada. O sea, busquen personas que les debatan. ¿Alguien más? Pues respecto al concepto, profesor, lo que establecía es la forma ordenada en cómo se debe de entregar precisamente un trabajo de investigación, ¿no? Partiendo usted, por ejemplo, lo que me llamó mucho la atención, lo que dijo ahorita el derecho comparado, respecto a la situación del aborto. Bueno, pues tenemos que en Argentina, si nos vamos a una cronología de los hechos, en Argentina ya se aceptó el aborto como tal. Entonces, podríamos partir de una cuestión metódica, ¿no? Hablando sobre el delito del aborto, de lo que es el derecho argentino, aplicarlo aquí a México. Entonces, Totalmente. Por ejemplo, yo no es que esté en contra del aborto, pero sí es un elemento que sí he compartido, que sí comparto de punto de vista con muchos compañeros juristas, que de repente abordamos así, o en las pláticas de café con compañeros abogados, que por ejemplo el tema de los derechos humanos, la esencia del derecho humano, o el primer derecho humano, que hoy digamos en la séptima o octava generación de derechos humanos, pues si nos constreñimos a la primera generación de derechos humanos, ¿qué era lo que protegía? Orlando. La vida. la vida, profesor. Después, la libertad, ¿no? Sí, así es. Digo, la redacción en su momento de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano lleva la sintaxis es por algo, o sea, no es porque a alguien se le haya ocurrido de que primero fuera la vida y luego la libertad, o que en su momento haya sido primero la libertad y luego la vida. Tiene una razón de ser. Reitero, yo no estoy en contra del aborto ni mucho menos, estoy de acuerdo y no tengo problema. Lo que no me funciona es que quieran parchar esa parte con temas de jurisprudencia, cuando realmente o esencialmente tendrías que modificar la Constitución para poder permitir esa violación de ese derecho humano, ¿o no? Porque en la Constitución, en el primer apartado, ¿cómo se llama el primer apartado de la Constitución? ¿Se me fue el internet o qué, muchachos? Perdón, profesor, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cómo se llama el primer apartado de la Constitución? Pues es la parte dogmática, ¿no? Donde nos establece precisamente las garantías individuales del ciudadano. ¿Cómo se llama?
Muchachos, no busquen con Don Gole, ahí deben de tenerla y eso es de primero de licenciatura. De los derechos humanos y sus garantías, ¿no? Exactamente. Garantía. A partir de la reforma del año 2011, se establece, o la reforma estructural en materia de derechos humanos, cambia el título porque antes del 2012 se llamaba de las garantías individuales, que antes se ponían los amparos en violación de mis garantías individuales, actualmente ya no. Actualmente, por la violación de mis derechos humanos y garantías individuales establecidas en la Constitución. ¿Cuál es el primer elemento que defiende la Constitución? ¿Cuál es el primer elemento? En materia de derechos humanos que defiende la Constitución. Bueno, denme un segundito, está por agotarse el tiempo de la sesión, nos volvemos a conectar. Denme 2 minutos para volver a conectar, ¿va? Va a ser el mismo vínculo, nomás denme un minutito para volver a reiniciar la sesión. Sí, profesor.